como por ejemplo esta. Losa maciza armada en dos direcciones sin vigas, soportada únicamente en columnas. Eso es algo así, imagínense como que si usted enterrara 4 palos y colgara una sábana encima. Si le ponemos el espesor adecuado, obviamente no vamos a ver muy claramente las deformaciones como lo veríamos con la sábana. Pero ese sistema para carga sísmica no aporta nada. Por esa razón, este sistema no está permitido en zonas de riesgo sísmico medio y alto. La diferencia entre esta losa y la que vemos ahora, la que vimos anterior, esta es losa maciza armada en dos direcciones. Sigue siendo sin vigas, pero está soportada en columnas con capiteles. Esa parte superior que tiene la columna ahí se denomina capiteles. Es algo más rígida que la anterior, pero tampoco es permitida en zonas de riesgo sísmico medio y alto. Solo para zonas de riesgo sísmico bajo. Y si a esa misma losa le aumentamos estos elementos que ven ustedes aquí, esos son los que en la literatura de la norma se llaman ábacos. Entonces esa es una losa maciza armada en dos direcciones, sigue siendo sin vigas, pero está soportada en columnas con capiteles y con ábacos. Tampoco es permitida en zonas de riesgo sísmico medio y alto. Y esta es una losa maciza armada en dos direcciones, soportada por vigas en sus 4 bordes. Esa es la que sí nos permite construcción en zonas de riesgo sísmico medio y alto. Por eso le hemos puesto el OK. Cuando las luces son muy grandes, ustedes se dan cuenta que el espesor comienza a ser demasiado excesivo y lógicamente, consecuente con eso, el peso se vuelve exagerado. Y entonces podemos acudir a la losa maciza, a la losa aligerada en dos direcciones. Es decir, ahora tenemos un sistema de viguetas en dos direcciones. Obviamente esto también lo permite la norma para zonas de riesgo sísmico medio y alto. Algunas variaciones, por ejemplo, aquí se observa que los nervios quedan ligeramente más corticos que las vigas. Esa duda les asaltaba a muchos de ustedes en el proyecto, que me preguntaban si se puede o no se puede. Pues claro que se puede. Que las vigas sean de un espesor y las viguetas de otro espesor, siempre y cuando las vigas tengan más espesor que las viguetas. Porque al revés, imagínense, si esto fuera más pequeño que esto, entonces al revés las vigas nos queda la parte de abajo en el aire. Esto sería visto de encima, la disposición de los casetones o de los icopores, o lo que se esté utilizando como sistema de aligeramiento. Otra vista inferior. Esta es la versión de losa aligerada sin vigas. Igualmente tiene aquí capiteles, pero tampoco es permitido su uso en zonas de riesgo sísmico medio y alto. ¿Por qué? Porque no hay un sistema estructural especial para la carga sísmica. Y eso nos lo da la conformación de los pórticos.
Cuando nosotros tenemos vigas que unen a las columnas, entonces sí hay transmisión de la carga completamente satisfecha para los requisitos de la norma NSR10. Aquí una visión de una losa ya construida y desformateada. Eso es lo que vemos entonces en una placa nervada en dos direcciones. Existen algunas variantes. Aquí estamos, el sistema de casetones de Icopor. En esas zonas que están sin casetones es donde se configura el capitel. O sea, todo eso va fundido macizo y eso es lo que se conoce con el nombre de capitel. En algunos otros países han hecho investigaciones reemplazando, en vez de casetones prismáticos, o sea, en forma de prismas, de cubos, por esferas. Bueno, eso es como para trabajos de grado, a veces no sabemos qué hacer con las basuras, y ese es uno de los trabajar en plástico, eso rellenando esas esferas con plástico y tenemos donde desalojar desperdicios. Lo mismo, pero estas son blanquitas, las otras eran racistas. Y ese es el aligeramiento en Icopor. Y ahí tenemos una losa en proceso de fundición. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos para el análisis y diseño de una losa armada en dos direcciones? Ya les comentaba yo que nosotros tenemos una hoja, una sábana apoyada únicamente en dos lados. Esa es la deformación que obtenemos y se llama una deformación cilíndrica. ¿Por qué? Porque esta superficie es como si formara parte de un cilindro. No sucede tan fácil y tan claramente cuando el apoyo está en los cuatro costados, en los cuatro lados. Y lo que ya vimos en el tablero, si tenemos una vigueta con una carga P aplicada en el centro y simplemente apoyada, eso se deforma según la ecuación de la deflexión. Y esa delta Y aprendimos a calcularla y vale P por N al cubo sobre 48 PI. Esto yo no estoy pidiendo que lo memoricen, pero sí que sepan de dónde viene eso. Y ahora lo que estamos haciendo entonces es, en vez de tener apoyado únicamente en dos partes, lo hemos apoyado en cuatro partes. Y entonces ahora la deflexión se portaría de esa manera. También conocen ustedes cómo se comporta cuando es ya no solo para una carga puntual, sino para una carga uniformemente distribuida. En ese caso la deflexión sabemos que vale 5QL a la cuarta sobre 384 TI. Entonces nuestro problema ahora es que esa es la situación. Tengo dos elementos cruzados. Si acaso si el apoyo es rígido,
genera momento de empotramiento, y si no es rígido, pues no genera momento de empotramiento, que es lo que veíamos, según como sea la continuidad en esas vigas. Para poder calcular una viga armada en dos direcciones, existen el método de los coeficientes, el método directo, el pórtico equivalente. Nosotros estudiamos el método de los coeficientes. El primer punto de partida para un cálculo y análisis de losas armadas en dos direcciones está en determinar cuál va a ser su espesor. Y tenemos unos pasos previos que dar. Ustedes ya conocen lo que hicimos para losa armada en una dirección. Obtuvimos cuánto era el espesor mínimo recomendado si no quiero calcular reflexiones. Entonces algo parecido sucede acá. Espesor mínimo de losas sin vigas interiores, quiere decir que tiene solamente vigas en la periferia. Y entonces nos da estas condiciones para un FY de 280, 420, 520. En la mayoría de los casos, predominantemente nuestro hierro es el hierro de 420, o sea que nos ubica en este renglón. Y acá las condiciones, si se trata de un panel, aquí lo llama paneles a esto. Paneles exteriores, sin vigas de borde, con vigas de borde, paneles interiores. Y entonces, usted lo que conoce es LSUN. ¿Qué es LSUN? Para construcción en dos direcciones. LSUN es la luz libre en la dirección larga, medida entre caras de los apoyos en losas sin vigas y entre caras de las vigas para losas con vigas u otros apoyos en otros casos. Entonces, si usted ya dice aquí, por ejemplo, ya conoce su distribución en planta obtenida del proyecto arquitectónico, ella sabe qué dimensiones hay aquí, ya sabe qué dimensiones hay entre ejes. Luego usted supone que va a trabajar con vigas, generalmente son de 30 centímetros en la base. Entonces lo que me está diciendo ahí es que para hacer ese cálculo busque la longitud más larga y tome la distancia entre cara y cara de las vigas, o sea, la luz libre. Eso es lo que llama L sub n. Y me voy con L sub n sobre 30, L sub n sobre 33. Este es solamente una guía, como para que usted comience. No es el definitivo. Pues vamos a ver que para el definitivo hay que dar una secuencia de pasos bastante dispendiosa. Está entonces esta tabla. Allá en el ejemplo he supuesto que el SUN vale 6,50 y que vamos a trabajar con hierro de 420 con vigas en los bordes. Entonces puedo trabajar una placa maciza en dimensión 650 milímetros 33, lo cual me daría un espesor T de 0,20. Además de eso, tengo estos otros parámetros. Los espesores mínimos de las losas sin vigas interiores que se extiendan entre los apoyos y que tienen una relación entre lados no mayor que 2, aquí ya me está hablando de esta relación. Pero al revés, acá si yo divido
la longitud más larga entre la longitud más corta, 10 entre 5, 2. Entonces, hasta aquí, si ya divido acá 10 entre 4, ¿cuánto me da? 2,5. Ya se pasa de 2, no sirve. Y es que, ya lo veremos más adelante, como les dije, el uso de losas armadas en dos direcciones está prácticamente limitado a una relación lado largo, lado ancho, máximo 2. Y entonces, si es sin ábacos, 125, con ábacos 100 milímetros, obviamente predomina el que encontramos hace un rato, 20 milímetros. Y luego tenemos unos chequeos que cuando uno los ve por primera vez son intimidantes. Uno ve esas fórmulas, más de uno renuncia y dice, eso como que no es para mí. Eso sucede generalmente, lastimosamente sucede en los códigos que nos libros. Hasta que uno no llega a desgranar paso por paso esas cosas, muchas veces las considera muy difíciles y las abandona. Aquí lo que nos está hablando es de que hay un factor que lo denomina alfa sub f, y esa n quiere decir alfa sub f promedio. Si es menor o igual que 0,2, si está comprendido entre 0,2 y 2, o si es mayor que 2. Para cada uno de esos casos te manda a una expresión. Por lo pronto, sepan, no se intimiden, como les digo, que lo vamos a hacer con ejemplo numérico y se van a dar cuenta que la cosa es sencilla, sino que es un poquito tediosa. Entonces, según el caso en el cual me ubique, ya tendré que aplicar o esta fórmula para conocer cuál es el espesor mínimo de la losa en dos direcciones con vigas en todos los lados. En el C9533 me dice el espesor mínimo H para losas con vigas que se extienden entre los apoyos en todos los lados debe ser A. Para alfa sub fm igual o menor que 0,20 se aplican las disposiciones C9532, que son estas. Para alfa mayor que 0,2 pero no mayor que 2, y para alfa mayor que 2. En bordes discontinuos debe disponerse una viga de borde que tenga una relación de rigidez alfa sub f. Pues ya sabemos que alfa sub f a qué es que hace referencia, a relación de rigidez no menor de 0,80 o aumentar el espesor mínimo requerido por las ecuaciones que acabamos de ver, por lo menos en un 10%, en el panel que tenga un borde discontinuo. ¿Cuáles son aquí los paneles que tienen borde discontinuo? Son los perimetrales. Tienen por lo menos un borde discontinuo. El término L sub n corresponde a la luz libre en la dirección larga medida cara a cara de las vigas. Y el término beta corresponde a la relación de la luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta de las losas. O sea que eso que estábamos obteniendo aquí es el beta, la relación entre las luces. Y aquí ya nos define qué es ese alfa sub f.
alfa sub F es igual a E, que es el módulo de elasticidad. E sub CB, E sub CS, multiplicado por I sub B y dividido entre I sub S. Acá están las definiciones de cada uno de esos términos. Alfa sub F, relación entre la rigidez a flexión de una sección de viga y la rigidez a flexión de una franja de losa, limitada lateralmente por los ejes centrales de las paneles adyacentes, si los hay, a cada lado de la viga. Bueno, y aquí, como ya sabemos nosotros que la NC10 es una raqueta de tenis, ya nos manda para allá, nos devuelve para allá y bueno. Ese era el término alfa sub F. Alfa sub Fm es el promedio de los alfa F para todas las vigas en los bordes de un panel. Ahí a ver el capítulo 9. Alfa sub F1, alfa sub F en la dirección de L1.